Vamos a darle inicio a la clase de hoy. Como comúnmente habituamos a comenzar en oración. Padre, gracias una vez más por este tu santo día, en el que podemos hallar eterno reposo en Jesucristo. Gracias, Padre, porque un día como hoy podemos recordar que es solamente por medio de Cristo que podemos estar en tu presencia. Un día como hoy podemos celebrar, podemos regocijarnos en esa salvación tan gloriosa que ha sido aplicada en nosotros por medio del Evangelio. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque sencillamente podemos encontrar en ella regocijo, paz y gozo para nuestras almas al encontrar en ella a tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Padre. Ahora te ruego de que prepares nuestras mentes, estés aquietando nuestro espíritu para concentrarnos en lo que realmente es importante. Permite, Padre, de que los afanes de esta vida, el estrés común que visita nuestras casas, quede por un instante al margen, quede por un momento separado. Permite, Padre, de que podamos prestar con toda nuestra atención a tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Al finalizar la clase anterior, alguien me hizo un comentario que considero que debiera ser aclarado desde acá. Pero antes de hablarle del comentario que me hicieron, creo que sería bueno establecer en un contexto bien claro quiénes son las personas quienes están acompañando esta clase. Por la sencilla razón de que aquellos que nos están solamente viendo por medio de la cámara, lo único que ven de esta clase es al maestro, o sea, no ven al resto del auditorio. Y en la clase no solamente está el maestro, hay miembros comunes de una iglesia local, hay visitas, hay niños, hay personas entre nosotros que por primera vez en su vida escuchan una clase de teología, y hay personas que son un poco mayores. De hecho, una persona de cierta edad ya, avanzada, fue la que hizo el comentario. Me dijo: yo entiendo las clases que se están dando sobre la confesión de fe. Yo las entiendo perfectamente. Son comprensibles. Pero tengo un problema. Cuando yo salgo de este lugar, a mí se me olvida todo. Yo me esfuerzo por memorizar las clases. Yo me esfuerzo para atender lo que ustedes dan ahí. Pero en cuanto llego a la casa, se me olvida todo. Yo quiero decirles algunas cosas sobre este comentario. Lo primero que quiero dejar bien claro sobre este tipo de comentarios es que lo aprecio muchísimo. Y de hecho, todo aquel que enseña debiera de apreciar este tipo de comentarios. Porque el objetivo fundamental de las clases que nosotros impartimos aquí es glorificar a Dios por medio del entendimiento de su palabra. Si nosotros no aprendemos en las clases, en vano estamos dando estas clases. O sea, el objetivo fundamental acá es poder apropiarnos de un conocimiento. Y en eso debe estar bien claro. Lo segundo que quiero decir sobre este comentario es que no importa, escuche bien, no importa las veces que tengamos que repetir una enseñanza, si usted no la entiende. Si usted tiene algún tipo de pena y no quiere decir su duda en la sesión de preguntas y respuestas, pues sencillamente busque otro momento y acérquese al pastor o a mí o a cualquier otro hermano que haya entendido más claro esta enseñanza y pregúntele sin pena. Dígale: ¿usted pudiera ponerme las cosas un poco más simples? ¿Alguna manera en que yo pueda memorizarlas? Pero no se vaya de este lugar, no se vaya para su casa con una duda o con una comprensión a medias de lo que se da acá. No abandone este lugar así. Lo tercero que quiero decir: usted debe de tomar medidas pertinentes para el estudio
en su casa. ¿De qué le estoy hablando? Todos acá debemos de tener una confesión física. ¿Cuántos de los que están asistiendo a nuestras clases no tienen una confesión física? Al menos esta edición. ¿Todos tenemos una edición física? Por favor, levante la mano si usted no tiene una confesión física. Es necesario que usted la lleve para su casa. Lo segundo que usted debe de tener, o a lo que me estoy refiriendo con medidas pertinentes, es que usted debe de tener algo en que anotar. Usted no puede pretender venir a una clase, escuchar solamente, y luego ir a su casa y suponer que usted se va a recordar de todo lo que usted vio en la clase. Usted debe de tomar notas. Si usted, como, no sé, tiene alguna limitante que le dificulte tomar notas, acérquese a alguien que tome nota, a alguien un poco más joven, y dígale, ¿puede compartir las notas conmigo? Y llévese un grupo de notas. Y ya entonces, en el resto de la semana, usted regresa a sus notas, tome su confesión, vea los versículos y estudie. Queridos hermanos y amigos, la única forma de usted apropiarse de un conocimiento es por medio del estudio. O sea, si usted no estudia, es imposible, no tiene nada que ver la edad que usted tenga o las limitantes físicas que usted tenga. Solamente hay una manera de apropiarse de un contenido, es por medio del estudio. Lo último que quiero mencionar sobre este comentario es sobre las publicaciones GEMAS. Las publicaciones GEMAS fueron diseñadas para ayudar en su estudio, pero estas publicaciones son muy resumidas, muy pequeñas, de manera tal de que si esta gema no viene acompañada con sus notas, con su confesión de fe, usted va a estar incompleto en su estudio de la confesión de fe. Luego me refiero al estudio independiente. O sea, usted tiene que sentarse ahí con su gema, que es un resumen del capítulo que estamos estudiando, sus notas, su confesión de fe, y durante toda la semana usted regresar una y otra vez. Hermanos, les exhorto a los más jóvenes, a los ancianos, incluso a los niños que tenemos acá, que para un estudio serio como el que le estamos dando a la doctrina de nuestra iglesia, usted debe de tener este tipo de prácticas. Regrese durante toda la semana a lo que estamos impartiendo acá. Es la única manera en que usted va a apropiarse realmente de las verdades que estamos enseñando en nuestra iglesia. Si no, esta es la segunda vez que en nuestra iglesia se imparte la confesión de fe. Va a pasar una tercera, va a pasar una cuarta, y si sencillamente usted pasa por nuestra confesión de fe el domingo en la mañana durante 45 minutos y luego en la semana no ve nada más de la confesión de fe, van a pasar 100 módulos de nuestra confesión de fe y va a ser la confesión de fe de Londres, pero no la de usted. Y lo que queremos es que finalmente usted tenga un aproximamiento tal a esta confesión de fe que usted diga, esta es mi confesión de fe. Esto es lo que yo creo que la palabra de Dios dice. Con el capítulo que tenemos hoy en cuestión, seguimos dando el estudio al capítulo 8 de Cristo el Mediador. Y antes de pasar al párrafo que nos compete, quiero mostrarles todo el capítulo para ubicarnos qué es lo que hemos caminado hasta aquí, dónde es que estamos y qué es lo que nos falta por recorrer. Si alguien nos preguntara qué es lo que nosotros creemos sobre la doctrina de Cristo como mediador, o si alguien nos pide que presentemos defensa de lo que nosotros como iglesia creemos de Cristo el mediador, pues bien, nosotros podemos ir ahí a nuestro capítulo 8 y decir, bueno, en estos 10 párrafos se resume todo lo que nosotros creemos de Cristo el mediador. Ahora, estos 10 párrafos se dividen en dos partes. Una primera parte donde aparecen los 5 primeros párrafos y una segunda parte donde están los otros restantes 5 párrafos. En estos 5 párrafos, ¿qué aparece y qué hemos visto? Nosotros estudiamos los párrafos 1 y 2 y vimos en los párrafos 1 y 2 una
introducción a la doctrina. O sea, vimos el marco o la panorámica general en el que tiene lugar el oficio de Cristo, vimos propiamente los oficios de Cristo, vimos la naturaleza de nuestro mediador, y eso fue una introducción a la doctrina de Cristo como mediador. Luego seguimos avanzando y vimos el estudio de los párrafos 3 y 4. Ahí que vimos, bueno, vimos el desarrollo propiamente de la doctrina de Cristo como mediador. Vimos en qué consistió los oficios de Cristo, qué fue lo que hizo Cristo como mediador. Y en el párrafo 5 lo que tenemos es la conclusión de esta doctrina. De manera tal que estos 5 párrafos que aparecen en nuestro capítulo es el fundamento de la doctrina. Aquí está lo que nosotros creemos de Cristo como mediador en resumen. Este es el cuerpo total de esta doctrina. Y hoy nos vamos a dedicar a entrar en los detalles de la conclusión a la que podemos llegar después de ver esta doctrina. El resto del capítulo, los otros 5 párrafos restantes, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos aclaraciones necesarias. O sea, una vez que nosotros decimos lo que creemos de Cristo como mediador es esto, podemos por tanto llegar a esta conclusión, pueden surgir algunas dudas. De hecho, en la época, en el contexto histórico donde fueron escritos estos párrafos, habían ciertas acusaciones contra la iglesia en referente a esta doctrina. Habían personas que se habían levantado para tergiversar, de manera tal de que no bastaba solamente con definir en 5 párrafos qué era lo que nosotros creíamos como iglesia sobre Cristo como mediador, sino que después de que una persona te está escuchando y dice, bueno, eso es lo que crees, pero ¿y qué tal sobre las personas que estaban en el Antiguo Testamento? Y uno tiene que darle respuesta. Bueno, lo que yo dije en esos 5 primeros párrafos te da respuesta a esto. Bueno, ¿y qué tal con aquellas personas, por ejemplo, que creen que Cristo, cómo tiene lugar esas 2 naturalezas en el oficio? Bueno, sobre eso nosotros lo definimos en nuestros 5 primeros párrafos y damos aclaraciones necesarias. Yo solamente les estoy graficando los 10 párrafos que aparecen en nuestro capítulo 8. Luego, en clases posteriores, vamos a ir detallando cada una de estas aclaraciones necesarias. Hoy, como les decía, vamos solamente a quedarnos en la conclusión de nuestro capítulo de Cristo el mediador. Después de haber visto sus oficios, después de haber visto su obra, ¿a qué conclusión podemos llegar entonces? En nuestra confesión, en el capítulo 8, aparece, en el párrafo 5, aparece escrita estas conclusiones de la siguiente manera. Y vaya ahí conmigo a su confesión y leamos el párrafo 5, como siempre hacemos, una primera lectura general. El Señor Jesús, por su perfecta obediencia y el sacrificio de sí mismo que ofreció a Dios una sola vez a través del Espíritu Eterno, ha satisfecho plenamente la justicia de Dios. Ha conseguido la reconciliación y ha comprado una herencia eterna en el reino de los cielos para todos aquellos que el Padre le ha dado. Una vez que vimos el desarrollo de la obra del mediador, la primera conclusión que debemos resaltar aparece en la primera porción de nuestra confesión de fe, haciendo referencia a la suficiencia de la obra del mediador. Lo primero que debemos de concluir, después que vimos la obra de nuestro mediador, es que su obra es suficiente. Y en nuestra confesión aparece de la siguiente manera. El Señor Jesús, por su perfecta obediencia, lo primero que debemos de destacar de esta suficiencia de la obra del mediador es que fue perfecta. Efesios capítulo 5, versículo 2 nos dice lo siguiente. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En las Escrituras, y esto es uno de los términos que vamos a estar viendo con bastante regularidad al desarrollo de la clase de hoy, aparece todos estos términos, olor fragante, sacrificio a Dios, en el contexto del tabernáculo, donde se le presentaba ofrendas a Dios
por los pecados del pueblo de Israel. Y solamente era recibido esos sacrificios o esas ofrendas a Dios, aquello que fuera perfecto. Y uno de los términos que se utiliza para resaltar la perfección de ese sacrificio es precisamente este término que aparece en Efesios capítulo 5, olor fragante. Era algo que Dios aceptaba o que Dios recibía con agrado. Así que Pablo le escribe a los Efesios y le está hablando y le dice, esta ofrenda y sacrificio que Cristo hizo como mediador fue perfecto, fue un olor fragante ante la presencia de Dios. Hebreos capítulo 9, versículos del 13 al 14, nos habla del sacrificio de Cristo en comparación con los sacrificios que se ejecutaban en el Antiguo Testamento, como les decía, en un contexto del tabernáculo. Dice así, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos santificaba para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El autor de los Hebreos está haciendo una comparación y dice, si lo que se estaba ofreciendo en el tabernáculo era en cierta manera aplacaba la ira de Dios, agradaba a Dios, ¿cuánto más no hará el sacrificio de Cristo por el carácter perfecto y supremo que tuvo este sacrificio sobre todo lo otro? Pero lo que más habla de la obra del mediador es la aceptación del Padre. Lo que más habla de la suficiencia de la obra del mediador es cómo el Padre recibe ese sacrificio. Y es precisamente lo que tenemos en la siguiente porción de nuestro párrafo. Dice, y el sacrificio de sí mismo que ofreció a Dios una sola vez a través del Espíritu eterno. Si el sacrificio de Cristo no hubiese sido perfecto, si el sacrificio de Cristo no hubiese sido aceptado por el Padre y no lo hubiese complacido, tenía que ser repetido una vez más. Tenía que empezar todo de nuevo. Si ahí cuando llegamos al final de nuestro párrafo 4, lo que hubiese ocurrido no hubiese sido conforme al plan del Padre, como vimos en la clase anterior, todo tenía que comenzar de nuevo. Pero no fue así. Ese sacrificio fue suficiente, de tal manera que fue una sola vez y para siempre. Hebreos capítulo 10, versículo 10, y luego vamos a leer el 14, dice, porque si en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Porque como una sola ofrenda hizo perfecto, el versículo 14, para siempre a los santificados. Una sola ofrenda, una vez y para siempre. No hizo falta nada más. No hizo falta repetir algo más. No hizo falta sumarle algo más. Esta obra de Cristo fue completamente perfecta, completamente aceptada por el Padre. Hagamos un pequeño paréntesis en estos textos, porque aquí tenemos un argumento muy fuerte contra aquellos que dicen que Cristo murió por todos los hombres de este mundo, o que el sacrificio de Cristo es para todos los hombres del mundo. El problema, o uno de los problemas con este argumento, es que no valoran o no son consistentes con la perfección de la obra de Cristo. El pago de Cristo es suficiente y eterno. Si eso es verdad, todos aquellos a los que se les ha aplicado ese sacrificio cumplen completamente todas las demandas que Dios ha hecho de la humanidad. Ejemplifiquémoslo con aquella vieja historia del hombre pecador que muere y llega a la presencia de Dios. Y Dios le dice,
dame o págame, hombre pecador, todo lo que me debes o toda aquella deuda que tienes conmigo. Y ese hombre sencillamente, como supuestamente, como dicen las personas, muy generalizado lamentablemente, este hombre dice, yo no tengo nada que pagarte. Ya Cristo no pasó por aquí, ya Él no te pagó todo lo que yo te debía. A la siguiente supuesta respuesta solamente cabe una de dos respuestas. Ah, sí, supuestamente Dios tendría que decir, ah, sí, Cristo pagó por ti todo perfectamente, así que no hay problema, pasa. Y ahí estaría un hombre completamente pecador, pero como Cristo pagó todo, ya Él pasó por ahí y pagó todo, ahí entraría sin ningún tipo de problema. O lo segundo, sí, Cristo pagó, pero tú tienes que pagar también para poder pasar. O sea, le estaría cobrando a esa persona doblemente. Cualquiera que fuera el caso, la justicia y la santidad de Dios quedan totalmente distorsionadas. Por eso le decía que uno de los grandes problemas que tiene el argumento de que Cristo murió por todo el mundo es que no conciben la perfección de la obra de Cristo como mediador. Hermanos, sobre aquellos que Cristo le imputa su obra, aquellos que reciben esta obra, se le ha pagado completamente y eternamente todas las deudas, todo aquello que demandaba a Dios, porque el sacrificio de Cristo fue completamente perfecto. Lo segundo que vemos en nuestros párrafos sobre las conclusiones de la obra del mediador son los resultados directos, los resultados de esa obra. O sea, ya vimos por un lado la suficiencia de esa obra, es la primera conclusión que llegamos. Ahora lo segundo es los resultados directos de la obra del mediador. El primer resultado directo que aparece en nuestra confesión de fe aparece escrito de la siguiente manera: ha satisfecho plenamente la justicia de Dios. Es lamentable que hay personas que llevan muchísimos años en una iglesia. De hecho, hay personas que se autodenominan maestros y ni siquiera enseñan, de hecho muchas veces porque no saben, qué significó el sacrificio de Cristo. ¿Qué resultado trajo el sacrificio de Cristo? Gracias damos a Dios porque podemos verlo claramente nosotros. Lo primero que hizo ese sacrificio, esa obra, podemos llegar a la siguiente conclusión: ha satisfecho plenamente la justicia de Dios. Romanos capítulo 3, el apóstol Pablo hablando, lo declara con mucha precisión. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Primera de Juan, capítulo 10, nos habla, capítulo 4, versículo 10, nos habla un poco más de esto. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él, como vimos en la clase anterior, tomando nuestro lugar, Él pagando nuestras deudas, Él pagando aquello por lo cual se nos acusaba a nosotros. El primer resultado es que una vez que Él tomó ese lugar, fue aceptado por el Padre. Fue pagado toda aquella demanda que el Padre hacía. La segunda conclusión es que ha conseguido la reconciliación. En 2 de Corintios, capítulo 5, del versículo 18 al versículo 19, nos dice lo siguiente, una vez más el apóstol Pablo hablando:
Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Una vez más, tenemos que hacer un pequeño paréntesis en este texto. Para aquellos que continuamente están leyendo la Biblia, tratando de encontrar algún término, alguna parte en algún versículo que les sirva para apoyar lo que ellos creen, con tal de que les suene bien un versículo, ellos harían cualquier cosa para torcerlo, para apoyar lo que creen. Por ejemplo, el versículo que tenemos delante, ahí subrayado en pantalla, usted está viendo, dice, reconciliando consigo al mundo. Aunque evidentemente lo que nosotros estamos enseñando acá, quiero dejar bien claro, es que uno de los resultados, escuche bien, uno de los resultados que tuvo la obra del mediador fue la reconciliación con el Padre. Tenemos que hacer este pequeñito paréntesis para aclarar este versículo, porque como les decía, aquellos que continuamente están a la casa de alguna palabrita suelta para poder engancharlo en lo que ellos quieren demostrar, o sea, tratar de apoyarse en un versículo bíblico, encuentran en esta palabra los términos exactos, los necesarios para decir, ven, Cristo reconcilió consigo a todo el mundo. Una de las formas más sencillas de entender un versículo es yendo a su contexto inmediato. O sea, ¿de qué nos está hablando el versículo primeramente? Y luego, ¿qué nos está diciendo el versículo siguiente y el otro que sigue? Muchas veces, con tan solo darle lectura al versículo que sigue, arroja muchísima luz sobre lo que estamos leyendo. Y puede ahuyentar todo este tipo de pretensiones que por ninguna parte dice nuestro texto. Así sucede con el texto que estamos leyendo. Vaya a su Biblia y lea el versículo que sigue. Habíamos leído el versículo 18 y 19. Ahora lee el que sigue, el 20. Dice así el versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. El versículo 20, lo primero que nos está diciendo sobre el versículo 18, sobre el versículo 19 y todo su contexto, es que Pablo está hablando de un tema bien específico. Es ese llamado universal que hace el Evangelio. Ese llamado donde le dice al mundo, lo que Cristo hizo fue esto. Arrepiéntanse y crean. Es un llamado universal. Ahora, en ese llamado universal, Pablo nos aporta un detalle más. Pablo está diciendo en el versículo 20 que somos como embajadores. Y la palabra embajadores suena bastante familiar para nosotros. Es sencillamente alguien que representa un reino o un país en otras naciones, en diferentes naciones. Y esto ahora nos aporta otro argumento, nos da un poco más de luz. ¿De qué Pablo está hablando? Bueno, sencillamente de que hay hombres que están siendo embajadores en todas partes del mundo, no solamente en Israel, no solamente en un pedacito de este mundo, sino en todas partes de este mundo. Y están anunciando lo que Cristo ha hecho. Ahí tienen sencillamente lo que significa la palabra mundo en su contexto. Es todos los hombres sin ver o sencillamente distinguir de una nación y otra, todos los hombres. Y ahí tienen lo que Pablo está diciendo. Extiendan esto, la reconciliación con Dios por medio de Jesucristo. Este es el Evangelio. ¿Recuerdan aquello que vimos en el estudio del capítulo 6? Vaya ahora conmigo en su mente y piense en cómo quedó la relación entre Dios y el hombre. ¿Recuerdan aquel abismo que separaba al hombre de Dios? ¿Recuerdan cuán deteriorado quedó aquella relación? Colosenses capítulo 1, versículo del 20 al 23. El apóstol Pablo nos dice algo más sobre esta maravillosa conclusión a la que estamos llegando ahora, que es que Cristo en su obra reconcilió
al hombre con Dios. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo las malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Recuerdan aquel capítulo 6, donde el hombre no quiere a Dios, no puede venir a Dios, no quiere saber nada del evangelio? Para ahora, por medio de la obra de Cristo, dice que nuestra mente, dice a mitad del versículo, dice: éramos enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. Todo aquello que vimos, ahora en Cristo ocurre una reconciliación. Por último, la tercera conclusión a la que podemos llegar después de haber visto la obra de Cristo es que no solamente ha concedido la reconciliación, sino, como dice ahí en nuestro párrafo, en nuestra confesión de fe, y ha comprado una herencia eterna en el reino de los cielos. Esa es la tercera conclusión, o el tercer resultado de la obra del mediador. Ha comprado una herencia eterna en el reino de los cielos. Hebreos capítulo 9, versículo 15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Lo tercero que queremos ver de los resultados de la obra del mediador es el alcance de la obra del mediador. O sea, ya dijimos hasta aquí a quienes no son incluidos o a quienes no se les aplica estos resultados. Pero ahora en nuestro párrafo, en la siguiente posición, lo que se nos dice es a quién sí se les ha aplicado estos resultados, a quién sí se les ha aplicado o quienes son alcanzados. Al final de nuestro párrafo 5 se nos dice: para todos aquellos que el Padre le ha dado. ¿Quiénes son aquellos que han sido reconciliados? ¿Quiénes son aquellos que Cristo es propiciación? ¿Quiénes son aquellos que pueden esperar con total seguridad como dice en nuestra confesión de fe, una herencia eterna en el reino de los cielos? Bueno, solamente, exclusivamente, todos aquellos que el Padre le ha dado a Cristo. Tenemos muchísimos versículos en las Escrituras que nos muestran esta verdad. De hecho, a lo largo del desarrollo del capítulo 8, hemos estado viendo algunos de estos textos que nos dicen: no solamente es para un pueblo, solamente es para aquellos que el Padre le ha dado al Hijo. Lo hemos visto. Así que solo voy a mostrarles un único versículo, que creo que es uno de los más claros que muestra esta verdad. Juan capítulo 17, versículo del 1 al 2. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna. ¿A quiénes? A todos los que le diste. ¿A quienes el Hijo le aplicará esta vida eterna? ¿A quienes el Hijo le aplicará todo lo que Él ha obtenido de su obra como mediador? A todos los que el Padre le ha dado, solamente a ellos. Para terminar en la clase de hoy, quiero referirme a una pregunta que hice en las conclusiones de la clase anterior. En las conclusiones de la clase anterior hice la siguiente pregunta. Después de haber visto esa obra majestuosa de Cristo muriendo en la cruz, después de haber visto
todo su estado de humillación, hicimos la siguiente pregunta ya en las conclusiones. ¿Cómo era posible amar tan poco a aquel que nos ha amado tanto? Hoy terminaremos con una parte de la respuesta que en su momento dio un puritano llamado Thomas Vince. Él le dio respuesta a una pregunta que yo espero, y es mi anhelo, que esta pregunta sea la misma que usted se haya hecho durante toda esta semana que pasó. O sea, después de haber escuchado cómo es posible amar tan poco a aquel que nos ha amado tanto, después de que usted salió de aquí y escuchó esa pregunta al finalizar de la clase pasada, yo espero que durante toda la semana usted se haya hecho la siguiente pregunta: ¿cómo puedo amar más a Cristo? Yo espero que usted se haya hecho esa pregunta. Esta pregunta se la hizo Thomas Vince en su momento, y él dio una respuesta muy amplia a esta pregunta. Yo les traigo solamente una pequeña porción de lo que dice Thomas Vince, de cómo amar más a Cristo, y espero que usted se apropie de ella. Lo primero que dice Thomas Vince es: viva contemplando a Cristo. O sea, después de usted va a haber visto toda la obra de este mediador, de nuestro amado Jesucristo, después de usted haber visto las conclusiones a las que podemos llegar, a los resultados de su obra, lo primero que usted debe de hacer, o debería de hacer, para amar a ese Salvador, es vivir contemplando lo que acabamos de ver en el párrafo, en los párrafos 3 y 4, en toda su totalidad si quiere, en el capítulo 8. Regrese ahí una y otra vez. Dice Thomas Vince: dedique tiempo todos los días, no casualmente, no que le sorprenda que usted está pensando en Cristo. No. Thomas Vince responde: ¿cómo amar más a Cristo? Bueno, viva contemplando a Cristo, viva contemplando esta obra. Dedique tiempo todos los días a considerar quién es, lo que Él ha hecho y lo que está haciendo por usted en este preciso momento. Lo segundo, estudie sobre Cristo. O sea, la única manera que usted puede desarrollar un amor real por este Salvador, una apreciación real por esta obra del mediador, es estudiando las Escrituras para conocer más sobre este Salvador. En las Escrituras es donde se encontrará todo lo que necesita para conocer sobre el gran Señor y Salvador. Pablo nos dijo: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Lo tercero que nos aconseja Vince ante esta pregunta, ¿cómo amar más a esta obra?, es: esté en oración a Dios por este amor. O sea, ¿usted quiere amar más a Cristo? Órele a Dios por eso. Si amar a Cristo fuera el más fuerte deseo en su corazón, se encontraría frecuentemente arrodillado ante el trono de gracia, y allí reconocerá la falta y la debilidad de su amor por Él. Lo cuarto, odie el pecado. Pelee contra el pecado como si fuera la peor de las maldades, como eso que tanto desagrada al Señor. Después, nosotros estamos acá frente a los resultados de una manera bien resumida que trajo esta obra. Después de usted haber estado ahí contemplando esa obra, después de haber estado familiarizado continuamente con este mediador, después de haber perseverado en oración, no solamente se queda ahí, deteste y aborrezca el pecado de la misma manera que este Cristo, de la misma manera con que este Cristo tuvo que sufrir y tuvo que pagar por ese pecado. Asimismo, eso debe motivar en nosotros de que si el pecado y la corrupción de este mundo provocó ese sufrimiento en nuestro Salvador, nosotros debemos de aborrecer ese pecado. Por último, únase a aquellos que aman a Cristo. Vincent dice: simplemente siga ejemplos piadosos. Pablo dijo: sé imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros. Filipenses capítulo 3, versículo 17. Y así, con estos consejos,
terminamos la clase de hoy.